está hablando español. Hay dos preguntas que quiero que coloquemos atención, no sé si la ven bien. Es, ¿por qué estoy viviendo esto? A veces nos preguntamos. ¿O por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué estoy viviendo? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Bueno. Sin dejar a un lado el decreto de Dios y la providencia divina, también debemos considerar otra cosa. Dios puede haber decretado lo que nos sucede, y Dios también, en su providencia, lo que estamos estudiando el día miércoles, puede haber también permitido o ordenado lo que está sucediendo. Pero hay otro factor que a eso olvidamos, y el factor que es de la causa y el efecto. ¿Ah? De la causa y el efecto. ¿Ya? Es decir, yo hago algo y tarde o temprano me va a llegar a mí y voy a tener consecuencias. ¿Ya? Causa y efecto. Causa y efecto. ¿Ya? Y eso es importante. Hemos estado estudiando el Salmo 1, hemos estado estudiando los dos primeros versículos en 5 o 6 semanas más o menos. No hemos demorado, le hemos sacado toda la enseñanza posible, ¿ya? Y hoy día vamos a empezar a ver que hay una consecuencia, ¿ya? Que el Salmo 1 que estamos estudiando hoy no empieza a enseñar los resultados, las consecuencias o los efectos del bienaventurado, de aquel que no tiene o no hace, ciertas cosas, pero sí su delicia está en la palabra de Dios, en la cual medita de día y de noche. Ese bienaventurado tiene consecuencias, causa, efecto en su vida. El no hacer ciertas cosas y el sí hacer otras tiene efecto. Hoy día vamos a empezar a mirar en el versículo 3 del Salmo 1 que dice: será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Interesante el resultado que tiene este bienaventurado que no anduvo en consejo de malos, el bienaventurado que no estuvo en camino de pecadores, el bienaventurado que no se sentó en las sillas escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Ese será como árbol plantado junto a corriente de agua. Resultado de la vida de los bienaventurados está en el versículo 3, que lo podemos entender de la siguiente forma. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Son tan fuertes como un árbol plantado junto a corriente de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado y al que nunca se le caen las hojas, le irá bien en todo lo que haga. O son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hace les sale bien. Entonces vemos resultados de la vida de bienaventurado. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Fíjense bien que cuando miramos esta metáfora, se habla de un árbol plantado. ¿Ya? Un árbol plantado. Es decir, no fue una semilla traída por el río o por un ave que cayó en esta tierra fértil junto al río, sino que hubo una acción de plantación. En dicha acción hay dos sujetos, uno activo y uno pasivo. ¿Qué pasó? ¿Qué está diciendo acá el salmista? Está diciendo que el primero es el que ejecuta la acción de plantar y el segundo el que es plantado. Alguien plantó este árbol. ¿Ya? Un árbol plantado, no un árbol de una semilla que voló, sino un árbol
puesto sobre un lugar seguro que da fruto. Y dice junto a corriente de agua. Es un árbol plantado. Hay dos sujetos, uno pasivo y uno activo. ¿Ya? Es decir, que como resultado podemos ver que este cuadro del creyente como un árbol se halla también en el Salmo 92, del 12 al 14. La palabra árbol, a diferencia de planta, apunta a la solidez y estabilidad de la vida de aquel que medita diariamente en la palabra de Dios. El creyente no es una planta, ¿ya? El creyente no es una flor que en cualquier momento es arrasada, es un árbol, ¿ya? Un árbol sólido, un árbol estable, una vida que está estable porque medita diariamente en la palabra del Señor. En su delicia, dice, está meditar en ella de día y de noche. Veíamos la semana pasada. Esa persona, ese hombre, esa mujer va a ser plantado y va a ser puesto en un lugar firme, ¿ya? Va a dar fruto, ¿ya? En un lugar firme. El árbol está plantado, es decir, no es un árbol silvestre, no está creciendo por casualidad, ha sido plantado. El verbo apunta al trabajo del labrador, Dios, que a propósito ha plantado este árbol y lo está cultivando para que dé fruto. Dios pesca un árbol, lo planta, permite ser plantado y lo planta para que dé fruto. No es un árbol de Navidad que tiene solo adorno, sino que es un árbol que da fruto. Esta metáfora es muy interesante, árbol plantado, que da fruto. ¿Ya? Ahora, si lo llevamos al aspecto espiritual, ¿ya? Podemos decir que de igual forma, en la justificación, que lo hemos estudiado, existe un sujeto activo que es Dios, el que realiza la justificación, y que por medio de su Santo Espíritu da vida, o regenera, al pecador que estaba muerto en delito y pecado, convirtiéndolo en una nueva criatura, y el pecador es un objeto pasivo de la maravillosa gracia inmerecida de Dios. O sea, cuando somos salvos, como que Dios nos planta, ¿ya? Pero Dios me planta o me da vida espiritual para que lleve frutos dignos de arrepentimiento. Dios no me plantó para ser un adorno espiritual, ni ser una figura espiritual, sino para dar fruto. Por eso dice árbol plantado, ¿ya? Y en la regeneración yo soy pasivo, no puedo hacer nada porque estaba muerto, la vida me la da Dios. Pues después que me planta, me echa raíces, Dios está esperando fruto. Y el cristiano, el bienaventurado, es como un árbol plantado junto a corriente de aguas. No en cualquier lugar. Este simbolismo es muy interesante el que estamos estudiando, ¿ya? No estamos hablando de un árbol plantado en X lugar, sino en un lugar específico. ¿Dónde está plantado? ¿Qué dice el versículo? ¿Dice junto a la vereda? ¿Dice junto al monte? No, dice junto a corrientes de aguas. ¿Ya? El salmista responde, junto a corrientes de agua. La palabra corriente significa el agua que está fluyendo o corriendo por un canal, ¿ya? Por ejemplo, un canal de regadío. No es agua estancada, no es agua putrefacta, es agua que corre. Vamos a ver un ejemplo. Felipe, ¿me puede buscar? Mira, que tú estás con... Eclesiastés 2.6 y Carmen Ezequiel 31, ¿ya? Entonces está hablando que el árbol está junto a un agua que está constantemente fluyendo, es un agua limpia, el agua estancada trae pudredumbre, trae bichos, trae infecciones, al final mata el árbol. Ya no, este árbol está en algo que está corriendo, un canal, ¿ya? Un regadío. ¿Ya? Interesante como lo explica ahí, ¿ya? Y no es un agua estancada, es un agua que está corriendo, ¿ya? ¿Qué dice Eclesiastés 2.6? Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles.
para regar, para que corra el agua, no solamente para que esté ahí, sino para que cause vida. ¿Y qué dice Ezequiel? He aquí era el asirio cedro en el Líbano, de hermosuras ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y todos los árboles del campo enviaban sus corrientes. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. Coloca en el buscador cedro del Líbano y te das cuenta el porte que da. No es una plantita, no es un arbusto, es algo con vida. Así el creyente es como árbol plantado junto a corriente de aguas. Las aguas aquí parecen apuntar al Espíritu Santo. ¿Ya? Búscate Juan 7, 37 al 39. Vamos a buscar esa referencia. Yo busco Isaías 44, 3. ¿Ya? Parece apuntar al Espíritu Santo. ¿Qué dice? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Eres creyente, eres salvo, debería el Espíritu Santo fluir a través de tu vida y de mi vida. Isaías dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal, y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Ya? El creyente está para dar fruto. Un árbol frondoso da fruto, da abrigo, da refugio. Todo esto es un simbolismo. El creyente debería ser la persona que se acerca a pedir consejo, que se acercan a pedir dirección. ¿Ya? Se supone que somos árbol plantado junto a corriente de aguas. ¿Ya? Mientras el creyente viva en obediencia a la palabra de Dios, recibe constantemente la llenura del Espíritu Santo, agua de regadío espiritual. Esto es lo que lo mantiene fresco. La figura de un árbol plantado junto a muchas aguas también se encuentra en Ezequiel, capítulo 17, versículo 8. ¿Ya? Esta figura es muy interesante, hermano, no es cualquier figura. Es una figura que nos lleva a meditar si estamos dando fruto y dónde estamos plantados, y si realmente, si hacemos una cosa, resulta en la otra. ¿Ya? No un asunto así de buena a primera. No sé quién encontró Ezequiel. En un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto, y para que fuese vid robusta. Ya. Ahora, el salmista compara el justo con un árbol plantado junto a corriente de aguas. Quizás él pensaba en algunas regiones de Israel que se caracterizaban por su aridez y escasa vegetación por causa de la falta de agua. Pero en medio de esta tierra desértica de vez en cuando se producían milagros de algunos espacios donde de repente apareció una vegetación exuberante. Eso se debía a las aguas corrientes que atravesaban aquella región. Allí los árboles podían absorber en el suelo húmedo las sustancias necesarias para mantener su vitalidad y belleza. ¿Por qué pasa esto? El salmista veía al hombre justo como un árbol de este tipo. Veamos un cuadro similar en otro salmo, el 92 del 12 al 14, que dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes.
El justo, que está en el Señor. Dice, esta comparación es muy acertada, porque el creyente vive en medio de un mundo donde no hay vida espiritual a su alrededor. Y no es difícil imaginarlo como un desierto en el que fácilmente se seca cualquier planta. De ahí la necesidad de beber constantemente las corrientes de agua de la palabra de Dios para poder estar dando fruto, hermano. Estamos viviendo en una sociedad cada vez más corrompida, cada vez más corrupta, y necesitamos estos árboles. Ya necesitamos estar plantados junto a corrientes de agua, ya, que da su fruto a su tiempo. Ahora bien, escucha bien, existe el peligro de que el creyente, del mismo modo que el árbol que está plantado junto a corrientes de agua viva, no sienta la necesidad de profundizar sus raíces, ya que encuentra el agua con facilidad en las capas superiores del terreno. Pero esto solo puede ser causa de graves problemas a la larga. ¿Por qué es causa de graves problemas que el creyente se conforme de las aguas que están arribita y no eche raíces? ¿Por qué crees tú? Por algo muy simple. Solo hará falta que sople un poco de viento fuerte para que el árbol sea desarraigado. No hay raíces. Esos son cristianos débiles, que no tienen raíces. Les gusta lo de encima nomás. O como decía un autor de la siguiente forma, debemos tener cuidado con esto, porque la facilidad que muchos cristianos tienen para acceder a la palabra de Dios los puede llevar a no valorar suficientemente y a no profundizar en el conocimiento de ella. Es tan fácil, hermano, hoy en día la palabra de Dios. Hay cientos de institutos gratis en internet. Yo creo que hasta me pueden llegar Biblias gratis y sé dónde pedirlas. Esa facilidad me puede hacer que yo no profundice en la palabra de Dios y no tenga raíces como este árbol. Y cualquier ventarrón espiritual me saque, me bote. ¿Ya? Es un peligro. ¿Ya? Un árbol que fácilmente es desarraigado, porque no tiene raíces. ¿Ya? Hermano, yo siempre lo he dicho, el que no quiere estudiar la palabra de Dios hoy día es porque no quiere, no es que no pueda. No quiere. Bien simple. Y si no quiere es porque su alma está siendo satisfecha con otra cosa que no es la palabra de Dios. Por lo tanto, cualquier ventarrón lo va a tirar abajo, lo va a desarmar, le va a romper sus supuestos valores. No hay raíces, no está junto a corrientes de agua, está metido con un poquito de agüita. Y usted le hace así y lo saca rápidamente, no hay raíces profundas. ¿Ya? Entonces, el primer resultado o consecuencia en la vida del bienaventurado, del justo, es ser plantado como árbol junto a corriente de agua. Es decir, una vida firme y una vida fructífera. ¿Ya? Firme y fructífera. Ahora, no significa que no va a ser atacado, no significa que el árbol no se va a inclinar, pero no se va a salir de las raíces porque está junto a corrientes de agua, el Espíritu Santo, y la palabra de Dios le ayuda a esas raíces. Las tienes en tu vida, las tengo en mi vida, tú sabes cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios. Y este árbol no es de cualquier especie. Volvamos a leer y a meditar en el Salmo 92, del 12 al 14. ¿Ya? Dice así: el justo florecerá como la palmera inmensa. Ayer nomás mostraban que están cambiando una palmera desde el hospital, una que está en el hospital Van Buren, se la llevaron, no sé a qué parte, a qué lugar. Impresionante las raíces. Y lograron hacerlo bien, sacarla y volverla a plantar. Es como la palmera, firmeza. ¿Ya? Crecerá como cedro en el Líbano, búscalo como son los cedros. ¿Chiquititos? No, hermosos, finos, bien firmes. Dice el Salmo: plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Ahí. Yo, si estoy plantado junto a maleza, difícil que pueda crecer. Y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Ya? Aún en la vejez. En otra versión dice así, mire:
El justo florecerá como la palmera, crecerá como árbol fino. El cedro es un árbol fino. Son como árboles plantados en el templo del Señor, que dan hermosos frutos en el patio de nuestro Dios. Y, aunque estén viejos, seguirán dando fruto como si fueran árboles jóvenes y fuertes. Por eso en la versión dice vigoroso y verde, no está hablando de viejos verdes. ¿No? Pero aún en la vejez, y cuesta a veces más en la vejez dar fruto, pero si estoy con raíces profundas, sigo dando fruto. ¡Qué hermoso! Estoy realmente yo plantado, como dice la palabra de Dios, junto a corrientes de agua. Cerramos el mensaje de hoy preguntarnos, ¿es mi vida firme y fructífera como este árbol plantado en buena tierra? ¿Viviendo situaciones que no me agradan, no me gustan? Quizá en este mismo instante, no, la verdad que no hay caso. La situación. Bueno, si es así, hay una meditación que yo quiero compartir. Entonces quizás debamos pensar en lo siguiente. Me llamó mucho la atención, este es un pensamiento, no es bíblico, pero nada que pensar. Mira, yo a veces, bueno, ¿y por qué? Y esto, y lo otro, y mire, y mire lo que pasó, y mire lo que me está pasando, y mire que mi vida no, parece que desgracia, tan desgracia, y etcétera, etcétera. Bueno, dice así el pensamiento. Si no te gusta lo que cosechas, analiza y cambia lo que siembra. Por eso estamos hablando de causa y consecuencia. Si no te gusta lo que cosechas, mira lo que se dio. Bueno, ¿qué sembraste? Cámbialo. Y así, cámbialo. Porque muchas de las cosas que yo estoy viviendo es lo que he sembrado. No puedo, si sembré manzana, no puedo esperar sandías que salgan. Por ahí dice, el que siembra viento, cosecha tempestades. ¿Ya? Dios nos ayude para meditar dónde estoy plantado. Por eso el mensaje de hoy nos dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua. No un árbol seco, sino un árbol que da fruto. Meditemos en eso, hermano. Pensemos. Porque esta es la primera parte de este versículo, que será plantado y que su hoja no cae y que da fruto a su tiempo y que todo lo que hace prosperará. ¿Cuánto nos falta por aprender? Espero que sea una meditación de tu vida y que mi vida sea este árbol, junto a agua, a corriente de agua, no un árbol seco. Oramos. Padre, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por la meditación. Ayúdanos a analizar dónde estamos plantados, o en otras palabras, si hemos sido justificados. Y si somos justificados, estamos juntos a corriente de agua y, Señor, somos un árbol, tu árbol. Permítenos dar fruto. Fruto que otros sirva de aliento, de ánimo, de esperanza. Y no busquemos el ánimo, la esperanza y el aliento en aquellos que no están plantados junto a aguas de corriente, junto a aguas vivas. Ayúdanos, Señor, y bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.